daría todo si estuvieras aquí. Más que la vida, todo pasa, todo pasa. Y es todo en la vida, un fracaso de amor. Déjame si estoy llorando. Derrochó una fortuna de más de $20 millones en los que pocos podrían imaginar. Después de ser uno de los ídolos más importantes de América Latina, terminó pobre viviendo en un asilo de ancianos. Pero al final de esos días, su última decisión cambió su vida para siempre. A finales del 2013, y tras alejarse de los reflectores desde el 2006, Nelson Ned, quien ya sufría de diabetes, hipertensión y Alzheimer, posiblemente a raíz de sus excesos de drogas y alcohol, se mantuvo algunos meses bajo el cuidado de su hermana Neuma Nogueira, hasta que comenzó a vivir en la residencia de ancianos São Camilo en Granja Viana, Brasil. Ahí pasaría la Navidad y culminando el año, su estado de salud decayó drásticamente, teniendo que ser trasladado en ambulancia al Hospital Regional de Cotia, en la región metropolitana de Sao Paulo. Se detectaría que el cantautor sufría de una infección respiratoria aguda, neumonía y problemas de la vejiga, por lo que pasaría los siguientes días hospitalizado. Recibiría el año nuevo en reposo, probablemente en total soledad, pues el cantante para entonces se encontraba alejado de sus amigos y había sido abandonado por su esposa e hijos debido a sus adicciones. Tras varios días sin responder al tratamiento, por complicaciones clínicas, fallecería el 5 de enero del 2014 a sus 64 años. Su cuerpo sería cremado y sus cenizas fueron enviadas al cementerio Horto da Paz de la ciudad paulista. Pero antes de adentrarnos en lo que fue su muerte y cómo vivió sus últimos años, se hace necesario conocer más sobre toda la trayectoria y vida del cantante que fue considerado uno de los más importantes de Latinoamérica, una de las voces más potentes de Brasil, y quien llegó a vender más de 50 millones de discos en todo el mundo, conociendo otros aspectos de su vida que no solo lo llevaron a consagrarse en la música, sino también a vivir episodios violentos y depresivos. Para remontarnos a uno de los momentos que marcaría su vida por completo, hace falta iniciar con su nacimiento en la ciudad de Ubá, Brasil, pues en 1947, Nelson Ned de Ávila Pinto llegaría al mundo con el tamaño de un bebé normal, al igual que el resto de sus 6 hermanos. Pero solo a él, a tan solo 6 meses de nacido, le sería diagnosticada displasia espondiloepificiaria, un tipo de enanismo. Debido a este padecimiento, llegaría a alcanzar la altura máxima de 1.12 metros, lo que lo convirtió en objeto de burlas desde el primer día de clases, teniendo que enfrentarse al maltrato de sus compañeros, quienes lo insultaban y golpeaban constantemente. Incluso sus hermanas en una oportunidad le rogarían a su madre que lo sacara de la escuela, porque les causaba problemas. Sin embargo, obviando esta supuesta limitación, su madre lo trataba igual que al resto de sus hermanos, aunque tuvo que dedicarse a educarlo en casa. Ella le enseñaría a leer, a escribir, a tocar la guitarra y hasta a modular su voz, por lo que desde muy pequeño mostraría aptitudes para el canto, y a los 5 años sus padres lo llevarían a audiciones en la radio Educadora Laborista, en donde se convirtió en una pequeña celebridad. No obstante, en busca de aportar económicamente en casa, Nelson conseguiría trabajar desde sus 10 años en la fábrica de chocolates Lacta, empresa a la que terminaría prestando su voz para campañas promocionales, hasta hacer su primera aparición como cantante a los 14 años en la cadena televisiva Tele Italcolomi, en su país natal. Misma cadena que apenas a sus 16 años le ofrecería ser el conductor de un programa creado para él, que llamarían Gente, el tamaño no importa, show con el que comenzaría a ganar renombre en el mundo del espectáculo, y después ganaría el trofeo Terpé como cantante revelación, firmando su primer contrato con el sello Polygram. Así iniciaría su carrera, pero sus primeras grabaciones fracasarían, por lo que se vería obligado a cantar en centros nocturnos durante años, hasta que conoció a Genival Melo, quien se convertiría en su manager, ayudándolo a transformarse en uno de los artistas más populares de América Latina desde la década de los 60. Nelson realizaría giras y grabaría discos en países como Argentina, México, Colombia y Cuba, con un repertorio de música romántica que atraía multitudes a estadios y teatros. En los 70s, se convertiría en el primer artista de Latinoamérica en vender 1 millón de discos en los Estados Unidos, con su tema Happy Birthday, My Darling. En 1972, se casaría con una actriz llamada Marley, con quien tuvo sus únicos 3 hijos, Nelson, Mona Lisa y Ana Verónica, quienes heredarían su condición de enanismo.
situación que motivó al cantautor a realizarse una vasectomía para, según él, no poder engendrar más nunca, pues consideraba este padecimiento como una especie de maldición. Tras esto, continuaría enfocado en la música y ya era conocido alrededor del mundo como el pequeño gigante de la canción, quien a pesar de su fama, le tocaría vivir situaciones incómodas, como la vez que sería detenido por la Interpol en Venezuela, teniendo que permanecer 2 horas preso, mientras se aclaraba la situación, tras haber sido confundido con otro cantante brasilero llamado Neil Nelson, que era buscado por tráfico de drogas. Situación de la que, si bien no tenía nada que ver con él, sería solo una de las tantas controversias relacionadas con las adicciones por las que sería noticia después de lograr sus primeros éxitos. Pues como es usual en muchos artistas, el dinero y la fama lo alejarían de su vida familiar, y los excesos opacarían su carrera durante años, especialmente después de provocar el rompimiento de su matrimonio en 1977, ya que el también compositor de exitosas baladas románticas se hizo adicto a las drogas y al alcohol. Él mismo admitiría años después en su autobiografía que tenía como rutina beber 2 botellas de whisky diarias y oler 7 gramos semanales de cocaína, de la mejor que pudiera pagarse. Además, declaró que gracias a sus experiencias en el medio artístico, en los Estados Unidos descubriría que además del dinero, podía usar la cocaína para pagarse amistades y mujeres que no solo se acostaran con él, sino que también satisfacieran sus perversiones, admitiendo que destruía a las mujeres emocionalmente cuando las obligaba a hacer lo que él quisiera. Esto gracias a que durante su estadía en Norteamérica, pudo aprovechar el auge de cocaína que hubo en los 80 gracias a los carteles de la droga colombianos que llevaban el polvo blanco hasta ese punto. Actividades que lo mantendrían ocupado incluso después de su divorcio y durante su segundo matrimonio con María Aparecida, a quien llamaba Sidiña. De hecho, con esta última protagonizaría uno de sus más grandes escándalos, después de que él llegara a estado de ebriedad a su casa y dejara caer de su bolsillo un revólver que accidentalmente se disparó, y le dio un tiro a su esposa, partiéndole la clavícula. Increíblemente, ella sobreviviría y relataría esta versión, pero igualmente se especuló que en realidad ella sufría de abuso doméstico a manos de Nelson y este había intentado matarla. Teoría que, aunque nunca fue confirmada, tomaría mayor relevancia después de que ella se alejara por completo del cantante. Asimismo, sus hijos también dejarían de tener contacto con él, pues consideraban que su padre se había convertido en un monstruo, quien pasaría a vivir solo rodeado por el personal de servicio y sus perros. Esta situación causaría en Nelson un total estado depresivo que lo llevó a plantearse 3 opciones. Según él mismo relata, ir al manicomio por sus adicciones, ir a prisión por sus posibles delitos o suicidarse, pues tras varios años de éxitos profesionales, personalmente el compositor había tocado fondo. Ahora bien, tras años de llanto, ruegos al aire, soledad y problemas de salud, decidiría retomar su carrera en 1993, pero esta vez como una persona totalmente devota al cristianismo evangélico. Búsquese una Biblia y lea verdades que Jesús habló. Pues de acuerdo con él mismo, estaba necesitando un trasplante espiritual del corazón. Necesitaba un nuevo corazón, porque el que yo tenía estaba enfermo, lleno de drogas, sexo, de fornicación, de cocaína, de toda la basura que el mundo fue poniendo en mi corazón. Por eso le pedí a Cristo que cambiara mi corazón. Un cambio que trasladaría también a su música, dedicándose desde entonces a componer canciones cristianas. A pesar de que él mismo aseguraba que no se consideraba religioso, sino que había encontrado a Cristo como salvación de sus adicciones. Tal sería su empeño por expresar su fe cristiana, que en una ocasión llegó a visitar a la cantante mexicana Gloria Trevi, cuando ésta fue detenida en Brasil. Pues a pesar de que no tenían amistad, actuando como pastor quiso llevarle la palabra del cristianismo, esperando que ella encontrara paz en su alma, tras ser acusada de secuestro y corrupción de menores, delito por el que pasó 5 años en la cárcel. Por otra parte, Nelson también afirmaría en una oportunidad que él creía que el SIDA existía como una plaga provocada por la infidelidad de las parejas y que la mejor forma de combatirla era no siendo adúlteros, como él lo fue. Declaraciones que no solo causarían polémica por el tema tratado, sino que avivarían los rumores existentes sobre su sexualidad, un aspecto que parecía ocultar con respecto a su vida, a pesar de que se ha confirmado en varios medios que el cantautor mantenía relaciones con varios hombres, algunos pagados y otros por simple interés mutuo, como el supuesto encuentro íntimo que tendría con el cantante mexicano Juan Gabriel, polémico hecho que saldría a la luz por un hombre llamado Carlos Alberto,
quien mantendría relación y amistad con el famoso intérprete, presenciando el romance entre ambos cantantes. ¿Verdad o no? Nelson demostraría que se arrepentía de su antigua vida, demostrando así cómo remontaba su carrera lejos de los excesos, sino también cómo veía su pasado tras varios años de baches personales. Tras esto, en el 2004 lanzaría su último trabajo de música cristiana, Jesús Resucitó, y desde entonces poco más se sabría sobre sus proyectos musicales. Ahora bien, este último lanzamiento ocurriría un año después de que Nelson sufriera en el 2003 un derrame cerebral que por poco le cuesta la vida, y lo mantuvo en cama durante 7 meses. Además, a raíz de esto perdió la visión en su ojo derecho y sufrió de una parálisis del lado derecho de su cuerpo, afección por las que recibió fisioterapia, pero finalmente tendría que pasar sus últimos años en silla de rueda. Más tarde también sería diagnosticado con Alzheimer en su fase final, y comenzaría a desarrollar diabetes e hipertensión. Todo parecía empeorar para el cantautor, pero pese a ello, regresaría al mundo artístico en el 2006. Formando parte de los maestros musicales de la tercera edición del reality show mexicano, Cantando por un Sueño, aunque solo participaría de 2 galas, ya que renunció tras molestarse por las bajas calificaciones que recibían sus alumnos por parte del jurado del programa. Aunque intentaron que cambiara de opinión, Nelson recalcaría que consideraba injusto los comentarios para sus pupilos y prefirió retirarse. A continuación, nuevamente pasarían algunos años antes de que se volviera a saber sobre el paradero del peculiar cantante, quien tras ser cuidado durante meses por su hermana, pasaría a vivir a un asilo desde la Navidad del 2013. Internado en dicha residencia, sus padecimientos volvieron a afectarlo gravemente y tendría que ser trasladado a un hospital por una grave neumonía, tras experimentar problemas para respirar. Ya estando hospitalizado, también se detectaría que sufría de una infección en la vejiga, y de a poco su vida se iría apagando con el paso de los días, hasta su fallecimiento el 5 de enero del 2014. Después de más de una década lidiando con las consecuencias de su excesiva vida llena de drogas, alcohol, mujeres y una vida familiar totalmente fracasada, sus hijos, quienes parecen haber heredado su talento, Ana Verónica como cantante, bailarina y acróbata, Nelson Jr. como baterista y Mona Lisa como doctora, no salieron a dar declaraciones tras su muerte, y es posible que nunca ocurra, pues desde hace más de 20 años se mantenían alejados física y anímicamente de su padre, por lo que se asegura que el cantante estaba totalmente solo al momento de su muerte. Y es que a pesar de su redención personal, Nelson Ned, aunque regresó a la música a partir de su encuentro espiritual, nunca más volvería a tener el mismo reconocimiento que cosechó durante años con éxitos como Aquellos Ojos Negros y Cómo Duele. Tras su fallecimiento no hubo carrozas fúnebres, ni homenajes, ni fanáticos llorando con su pérdida. Solo algunos programas de televisión dedicarían unos minutos al gran músico para dar su sentido pésame. Pero finalmente la gran pequeña estrella se apagaría sin ser noticia. Vida, carrera y partida. La vida del cantante y compositor brasileño, Nelson Ned, marca un enérgico viaje artístico y de vida y una experiencia memorable. Es un ícono de voz poderosa e inspiradora en los campos del bolero, la música romántica y cristiana. Con más de 50 millones de discos vendidos en todo el mundo, ha dejado una profunda huella en el corazón de los fans y un gran legado. Nacido el 2 de marzo de 1947 en la ciudad de Ubá, Minas Gerais, Brasil, Nelson Ned tuvo una infancia difícil. Aunque su altura le dificulta encontrar aceptación social, ha demostrado que su amor y pasión por la música no está limitado por ninguna barrera. La carrera de Nelson Ned comenzó con pequeños pasos en la industria musical brasileña. Su potente voz y su capacidad para transmitir emociones llamaron rápidamente la atención y superaron todas las barreras de la altura. Sus románticas canciones de boleros han tocado el corazón de millones de amantes de la música en todo el mundo. Sin embargo, los desafíos provienen no solo de su arte sino también de su salud. En los últimos años de su vida, Nelson Ned enfrentó un grave deterioro de la salud. En 2003, sufrió un derrame cerebral, que lo dejó postrado en cama durante 7 meses y casi pierde la vida. El accidente cerebrovascular también le hizo perder la visión de su ojo derecho, lo que representa un nuevo desafío para su vida y su carrera. Además, también tiene que luchar contra la diabetes, la presión arterial alta y la enfermedad de Alzheimer.
Sus últimos días no fueron fáciles, pero su paciencia y espíritu de lucha nunca lo abandonaron. Finalmente, el domingo 5 de enero de 2014, el viaje de Nelson Ned terminó en el hospital donde fue hospitalizado con complicaciones de neumonía grave, problemas respiratorios y una infección de la vejiga. Su fallecimiento dejó un profundo pesar en los corazones de los fans y de la industria musical. Nelson Ned no solo es un excelente cantante, sino también un símbolo de perseverancia, pasión y capacidad para superar las dificultades de la vida. Su vida ha sido un viaje inspirador para aquellos que enfrentan desafíos difíciles, pero que persiguen con firmeza sus pasiones y sueños.